Entonces, muchachos, las preguntas superficiales equivalen a comprensión superficial del mundo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con preguntas superficiales que básicamente no nos llevan a ninguna parte? No es necesariamente fácil encontrar gente que sea capaz de hacer preguntas profundas y no necesitamos todo el día estar haciéndonos preguntas profundas porque es muy agotador. Las preguntas profundas nos llevan a mundos y a límites que a veces el ser humano no es capaz de entender. La pregunta por la muerte es una pregunta supremamente compleja y si usted se la hace todo el día es una pregunta que lo llevará a tal vez a la depresión, a la tristeza o quizás a la libertad. Liberarnos del miedo de la muerte haciendo la pregunta por la muerte es la facilidad de nosotros los seres humanos aprender a vivir con ella. Pero no necesariamente tiene usted que hacerse todo el día esas preguntas. Pero no hágase preguntas superficiales. Es más, preguntas superficiales no existen, yo les había comentado una vez. Siempre las preguntas nos llevan a lugares muy profundos, aunque sea la pregunta más tonta del mundo. Si usted es capaz de tener el valor de enfrentar cualquier pregunta con razón, con lógica y no respondiendo desde una opinión llena de prejuicios, llena de valores tontos, llena de concepciones sin profundidad sobre el mundo, la respuesta será superficial. ¿Cuántas veces no nos han hecho preguntas y nosotros nos respondemos con un no sé, un no me importa o un no me interesa? Cuando usted hace esas respuestas, usted es un ciudadano o un individuo que está básicamente dejándose llevar por una mentalidad del rebaño. ¿Qué es una mentalidad del rebaño? Es una mentalidad que básicamente dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde me lleve la gente. Pero entonces, cuando las preguntas van a ser profundas y usted tenga el valor de responder desde la profundidad, desde la comprensión, desde la claridad, va a haber un aprendizaje. La filosofía y la pregunta me llevan a mí a un aprendizaje. Y ese aprendizaje no es para sacar una nota, por supuesto que no, sino para transformarnos, para tener una mente viva, para aprender. Y el aprendizaje nunca termina, chicos. Enfrentarnos a una realidad es básicamente la tarea del ser humano. La realidad, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando uno básicamente vive pegado del celular, del WhatsApp, cuando tú vives pegado del televisor o cuando tú vives pegado básicamente del Facebook, esa realidad se trastoca. Esa no es la realidad. La realidad básicamente que nos enseñan los medios de comunicación es una realidad acomodada que solo le interesa a unos cuantos políticos y a un mundo que quiere que usted piense de manera superficial. Lastimosamente, nadie se enfrenta a la realidad. Les hago un cuestionamiento a muchos de ustedes. Ahora, en este mes de estudio por computador, por internet, ¿cuántos de ustedes no se han dado cuenta que solo son chicos del internet para el WhatsApp, para el Facebook, para el TikTok, para el Instagram, pero no para las grandes plataformas de estudio, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no se han visto con problemas para responder en los blogs? ¿Cuántos de ustedes han visto que verdaderamente no son gente de la tecnología, son gente de las redes sociales? Esa es una gran realidad. La pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿qué sé yo de tecnología? ¿De verdad sabía yo manejar las grandes plataformas y las grandes herramientas que nos da la tecnología, o solo soy una persona de Instagram y de WhatsApp y de poner palabritas y de poner emoticones en el WhatsApp? Entonces, eso es una realidad que nos tenemos que enfrentar. ¿Qué pasaría si realmente el estudio
fuese esto en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad para aprender y para tener la disciplina y para tener la conciencia y la coherencia de entender que si no aprenden desde acá, el aprendizaje será superficial? Estamos en una sociedad que le interesa que usted aprenda acá, pero que sea un aprendizaje a veces superficial, porque si usted básicamente no es capaz de enfrentarse al compromiso de aprender leyendo, estudiando, respondiendo, usted va a ser una persona manipulada por los medios de comunicación y por los medios más superficiales de la comunicación que en este momento existen. ¿Cuántos de ustedes saben responder problemas fundamentales para la supervivencia? ¿Qué pasaría si todos nosotros debemos estar encerrados 20 y 30 años en una casa? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué aprendería? ¿Cuál sería mi trabajo? ¿Cómo me ejercitaría? Porque 10 años en una casa, es que los 2 o 3 meses que vamos a estar metidos en una casa nos está llevando al hecho de que no estamos haciendo ejercicio y nuestro cuerpo se está debilitando frente al hecho de que no tenemos la capacidad de salir, de caminar, de ejercitarnos, y usted está frente a un computador o frente a un televisor jugando Xbox o jugando juegos que básicamente le van a alterar sus huesos, su musculatura y hasta su cerebro. Preguntas como ¿quiénes somos o cómo hemos de vivir? Siguen vigentes. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, María Elena? ¿Quién eres tú, Manuela? ¿Quién eres tú, Santiago? ¿Quién eres tú, Jeremy? ¿Quién eres tú, Meili? ¿Quién eres tú, Salomé, Sebastián, Alejandro? ¿Quiénes son ustedes? Esas preguntas serán vigentes siempre. ¿Soy feliz? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo es mi relación con el todo, con el universo? ¿Cómo es la belleza? ¿Cuál es la belleza? ¿Cómo hemos de practicar la justicia y la libertad desde nuestros mundos? Esas son preguntas esenciales. Preguntar nos hace libres. Cuando no podemos preguntar y no nos dejan responder, es más, cuando respondemos desde una opinión básica, ¿qué es el materialismo? Es tener plata. ¿Dios existe? Yo no sé, no existe. Investíguelo, apréndalo, hágalo, lea, entiéndalo, compréndalo. ¿Qué es la muerte? Es morir horrible y ya se acabó todo, me voy para el cielo. No. Sea coherente y apréndalo, porque cuando usted se hace pregunta, usted es libre. Ahora, si usted responde de una manera no crítica, si usted responde bajo un proceso de pensamiento no lineal, ¿cierto? Usted no tiene objetivos en la vida. Cuando la filosofía comienza exigiendo un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ver con mis procesos lógicos y mentales, donde hay que tener siempre los ojos abiertos ante los problemas complejos que se nos presentan. El estudio de la filosofía requiere de un esfuerzo continuo. Usted no es capaz de esforzarse, usted no es capaz de pensar, usted no es capaz de interpretar y usted no es capaz de explicar de una manera lógica las creencias y los valores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a usted se enfrenta con problemas con la religión, con la ciencia, con la metafísica, con la política, y usted no es capaz de interpretar y explicar y simplemente tiene mentalidad de rebaño, usted no entiende cómo funciona el mundo. Por lo tanto, al no saber cómo funciona el mundo, esto se va a dar de una manera, usted va a ser prácticamente carne de cañón.
El problema es que cuando usted se hace ese tipo de preguntas, si usted cree que va a haber respuestas definitivas, entonces no va a haber aprendizaje. Aquí lo que importa es la búsqueda, el camino. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tener un cuerpo hermoso, ¿cierto? Usted, para tener un cuerpo hermoso, tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer ejercicio, tiene que tener una dieta, tiene que tener una cantidad de cosas. Usted no puede pretender tener tremendo cuerpazo sin hacer todo el proceso que lleva a ellos. Cuando usted lo tiene, lo importante es que durante 1 o 2 años usted fue al gimnasio. Usted tiene su cuerpo hermoso, pero aprendió a hacer ejercicio y aprendió a tener disciplina. Esa disciplina del hacer, del caminar, del llegar hacia alguna parte es lo que vale la pena. Cuando usted llega a la cima del Everest y usted escala la cima del Everest, ¿qué es lo único que le queda? Volver a bajar. Y cuando usted baja es que puede volver a emprender otro camino y otra elevación, otro Everest, otra montaña, otra concepción del mundo. Si a usted le gusta leer, como es el caso de muchos acá en estos grupos, si a usted le gusta leer, se lee un libro y quiere empezar otro. Leerse un libro no le va a dar todas las respuestas, ni leerse todos los libros da todas las respuestas, pero al menos usted en leerse 1, 2, 3, 10 o 20 libros va a tener un aprendizaje y ese aprendizaje le enseñará a usted cómo proceder en el mundo. ¿Ustedes han escuchado esa frase de no dejarse meter el dedo a la boca? Cuando usted no se deja engañar y no se deja meter el dedo a la boca, ese momento usted está haciendo filosofía. Cuando usted sabe que va a votar por alguien por el que usted ha pensado, ha leído, ha reflexionado, usted no se deja meter el dedo a la boca. Cuando usted cuestiona, por ejemplo, yo pongo el caso de muchas estudiantes y muchos estudiantes de décimo que han cuestionado decisiones de los maestros, decisiones de la profesora Adriana, decisiones del profesor tal, de fulano y de sutano. Usted está haciendo filosofía. María Elena, te estoy hablando a ti, por ejemplo, ¿cierto? Eso quiere decir que usted está haciendo filosofía en el momento en que usted se para frente a alguien y dice, yo no acepto lo que usted está diciendo. En ese mismo momento, usted está haciendo filosofía. Cuando usted, desde su posición, no se está dejando meter el dedo a la boca y está cuestionando el poder reinante.